No diría tampoco eso. Yo creo que hemos hecho un partido bastante completo en líneas generales, no el mejor ni de lo mejor. Sí que es cierto que hemos dotado al equipo de esa presencia quizá más defensiva por la cantidad de bajas que teníamos y hemos querido salir un poco más desde atrás defensivamente, que no jugar tan alegre como lo solemos hacer, pero más que nada por características de los jugadores que teníamos, ¿no? Pero no diría yo que ha habido dos partes. Evidentemente el Córdoba jugando en su casa, a pesar de que tenga 10, con la ayuda de esta afición es normal que vaya para adelante, que incluso te meta para atrás. Yo esperaba que lo hiciera muchas más veces, pero bueno, nos hemos sabido defender creo que bastante bien. No tiene nada que ver el partido de ida con el de vuelta. Es muy difícil ganar un partido en la segunda división, es muy difícil ganar 2, es tremendamente difícil ganar 3, ya no te digo ganar 5 o 6. Prácticamente solo consiguen en primera división y el Barça, el Madrid. El Córdoba está haciendo un temporadón, estaba hablando antes con algún par de jugadores, que para mí junto a Valladolid y Celta son de lo mejor de lo mejor. Es cierto que el partido de ida nos dieron un baño, pero no tiene nada que ver el partido de ida con el de vuelta. Creo que el Córdoba ha intentado jugar, nosotros nos hemos defendido y hemos jugado también bien. Por tanto, para mí es un equipo que me encanta, que me gusta, la propuesta, el entrenador, los jugadores, y la clasificación se la ha cambiado ahora mismo. No lo sabemos. Si es gol porque lo dicen las imágenes es gol, si lo ha anulado el árbitro es porque habrá creído con el línea que no ha sido gol, y si hubiesen marcado no sabemos si hubiésemos metido nosotros 2 o nos hubiesen metido 3. Es hablar por hablar. Hablar de suposiciones en el fútbol casi nunca se acierta. Bueno, podemos acertar, ¿eh? Yo puedo decir, sí, Córdoba hubiese marcado el penalti, pero nosotros después con los cambios que yo hiciera hubiésemos remontado el partido. 0-0, el árbitro lo ha anulado, si es que era gol, se habrà equivocat o no, o línia, i ja està, no podem parlar de suposicions. Sí, perquè aquesta era la sensació que em donava general. La sensació que em donava és que veníem aquí a Còrdova, la classificació que està, ens guanyaran segur, no passa res, tenim 41 punts. No. Nosaltres hem de venir aquí i intentar guanyar sabent que el Córdoba és un equipàs, té una plantilla, superplantilla, i que està dalt per mèrits propis. Però nosaltres som el Sabadell, venim aquí amb una proposta a intentar jugar, a intentar aconseguir els 3 punts, que després ens conformem o n'hem aconseguit un i ens hem de conformar. Bueno, jo no em conformo amb un, ara és el que hi ha, però crec que podíem haver aconseguit més que un punt. Però vamos, als jugadors no se'ls pot retreure res. És que jo diria, és que no em mereixo, l'equip que tinc no me'l mereixo avui amb el que ha demostrat en el camp, aquesta ambició, aquesta ajuda, aquesta col·lectivitat, aquesta sortida, aquesta entrega amb jugadors que pràcticament quasi no han comptat. No me'l mereixo. No me'l mereixo, de veritat, de veritat. Bueno, mira, la setmana de contratemps, quan més mal de caps i més problemes hi ha, si n'hi vas afegint, la gent es despista i no es concentra tant. No, només hem de fer això. Ui, ara surt aquest, ara surt l'altre, ara hi ha un canvi. Ara variem una mica la posició dels extrems d'Aaron i Ezequiel, tancant-les una mica més, fent 2 línies de 4. Bueno, la gent, el primer cop que fan una cosa diferent, el 100% de concentració sempre hi és. Ara ja si fos repetitiu ja estarien acostumats. Quan tu poses a Samuel, que és un mig centre, el poses de central, està no 100%, no 200% concentrat. Quan a Olmo el canvies, en vez de jugar de central dret, el poses de central esquerra i no està acostumat, es concentra molt més. Quan Juve el fas posar al costat d'Héctor i no el deixes estar en llibertat, es concentra més. Vull dir, s'ha de jugar una mica amb això, no? Ho han entès perfectament i ho han aplicat molt millor del que jo els he explicat. Ni ambició ni creu, hem intentat, el que passa que el Córdoba és el Córdoba i el Córdoba encara que hagués quedat amb 10 o amb 9 ens hagués posat igual de problemes per tot, pels jugadors, per l'afició, com cridar l'afició, pel camp, que és un camp espectacular. No, nosaltres ho hem intentat, el que passa que no hem pogut, però hem volgut, hem tingut ocasions per fer una d'Ezequiel que havia d'haver finit abans, un Aaron que ha tingut que podia haver centrat amb més pausa. Potser sí que ens ha faltat aquesta pausa, per dir, toquem i anem a l'altre cantó i intentem fer. Però vamos, no se'ls pot reprochar res, absolutament res, i no vull que em facis la pregunta de que fa 6 mesos que no guanyem fora de casa, fent l'esforç que ha fet l'equip, i et dic que no me'l mereixo, de veritat. No te la faré així, però sí que et diré que avui serà d'aquells partits que segurament recordarem quan acabem de passar a dir aquell punt, potser es va quedar curt fins i tot. Sí, però bueno, si com deia el teu company, el gol de l'àrbit no l'anul·la, és gol, ens anem 1-0 cap a casa, haguéssim fet el mateix partit però haguéssim perdut, no? Per tant, no parlem de suposicions, parlem de fets reals. Hem aconseguit un punt en un camp molt difícil contra un molt bon equip i seguim sumant. Sí, la afición la verdad es que se ha portado muy bien conmigo. Han sido 5 años en el que hemos vivido muchas cosas bonitas, algunas un poco menos, pero la verdad es que me he quedado con ese aplauso final. Durante todo el partido también la verdad es que se han portado muy bien conmigo y bueno, ha sido un regreso muy bonito la verdad y que siempre lo tendré marcado.
hemos llegado al vestuario con ese pensamiento, que hemos sido superiores, que a pesar de todas las adversidades con las que hemos viajado, porque muchas bajas durante la semana, gente que se iba cayendo, gente que ha tenido compañeros que han tenido que participar que llevan mucho tiempo sin hacerlo, y creo que hemos rendido a un nivel muy grande, hemos llevado el peso del partido, hemos creado las ocasiones, hemos planteado mucho, hemos sido el equipo que lo ha dado todo. Ellos también creo que, bueno, que han tenido un poco de ansiedad porque necesitaban los puntos y eso les ha podido un poco. Hemos sabido jugar también bien con eso y nos ha faltado un pelín de pegada, que es lo que al final nos podía haber dado el 0-1 y la victoria. Sí, pero quizás nos vamos con esa sensación de que hemos podido ganar, pero también sabemos que quizás otros partidos que hemos jugado en casa quizás no hemos merecido ganar y lo hemos conseguido al final. Creo que al final esta liga te da y te quita. Pero sí nos gustaría, y es algo que dentro del vestuario lo tenemos muy claro, que nos gustaría pues conseguir cuanto antes una victoria fuera, porque nos la hemos merecido, nos la merecemos, como tú dices, por juego, y yo creo que tiene que llegar. Tenemos que aprender de estos partidos para que no vuelvan a ocurrir esa falta de pegada. Sí, la verdad que cuando hemos terminado el partido, lo que se comentaba en el vestuario, la sensación esa, ¿no? de un plus más, algo, un mínimo esfuerzo más, y yo creo que nos hubiésemos llevado 3 puntos. Que bueno, como ha dicho tu compañero antes, hubiese sido una sorpresa, ¿no? Venir a un campo como el del Córdoba, un estadio magnífico, con un gran equipo que va a luchar por ascender, pues yo creo que el equipo ha dado una gran imagen, ¿no? Sí, yo creo que, como tú dices, solo ha faltado el acierto de cara al gol, ¿no? Segunda parte sí que hemos tenido menos posesión, incluso tenemos que haber tenido más con el jugador expulsado de ellos, tenemos que tener un poquito más de paciencia, pero bueno, yo te digo que, como lo ha dicho tu compañero antes, no hay nada que achacar al equipo porque yo creo que ha estado a un nivel muy alto, ¿no? Sí, como tú dices, está encarrilada, pero bueno, sentenciada no. A ver, hay que intentar sentenciarlo lo más rápido posible, si puede ser la semana que viene, pues mucho mejor, porque bueno, queremos llegar al final de temporada pues con la tranquilidad de bueno, por lo menos haber hecho los deberes de la permanencia y bueno, y luchar por quedar lo más alto posible, ¿no? Bueno, como se dio el partido, quizás sí, ¿no? Tuvimos una gran parte del partido también con uno más, ¿no? Y quizás pues viéndolo desde ese punto de vista, pues podíamos haber sacado un resultado mejor del que sacamos, ¿no? De todos modos, un empate aquí en Córdoba, un equipo que se está jugando el playoff para ascender, pues no es mal punto, ¿no? No es mal punto, y esa es la línea que tenemos que seguir sumando fuera de casa también, intentar sacar los 3 puntos en casa. Yo creo que es la línea que debe seguir el equipo para lograr la permanencia lo antes posible. Pues bueno, podría ser, ¿no? Que sea un poco injusto que el equipo pues no haya ganado algunos de esos partidos fuera de casa, ¿no? Pero vamos, sabemos que es complicadísimo porque en campos como los de hoy, ¿no? El rival mete mucha gente, mucha afición en el campo, están en los suyos con ellos y no es fácil, ¿no? No es fácil ganar en esta categoría fuera de casa y se está demostrando este año, ¿no? El Sabadell, de todos modos, pues sí es verdad que en los últimos partidos pues vamos una línea un poquito mejor, ¿no? Ya en Alcoy lo tuvimos cerca también, nos marcaron ellos el gol de la victoria cerca del final. Aquí pues quizás hoy podíamos haber sacado algo más, tuvimos ocasiones para ello y bueno, las sensaciones de que no son malas, ¿no? Yo creo que el punto es bueno y hay que seguir en esta línea, que es la de sumar en cada partido. Si no se puede ganar fuera de casa, por lo menos empatar, y yo creo que es la línea que tiene que seguir el equipo. Sí, no, el equipo ahora mismo no es que esté cómodo, pero bueno, nosotros sabemos que si seguimos así en esta línea que llevamos, ¿no? Ganando en casa como lo venimos haciéndolo siempre y sacando puntos fuera de casa en campos como estos, pues yo creo que va a llegar tarde o temprano, ¿no? Y al fin y al cabo es el objetivo, ¿no? No llegar sufriendo a final de temporada, y yo creo que no va a ser así. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipazo, que yo creo que es un equipazo, ¿sabes? La muestra que da de fútbol, de querer en todo momento jugar la pelota, llegar con tanto de efectivo arriba, y sabíamos que iba a ser muy complicado, ¿no? Y yo creo que el equipo ha respondido espectacular, ¿no? Ha trabajado increíble. Sí que es verdad que nos vamos un poco con esa sensación, ¿no? Que a lo mejor, sobre todo en la segunda parte, en momentos pues nos hemos precipitado un poco a la hora de elegir, ¿no? Y nos podíamos haber llevado la victoria con algún golito. Pero bueno, lo importante es que el equipo está muy bien, que ha dado la cara en todo momento, y bueno, y seguimos sumando en un campo que era muy difícil. Sí, es verdad, ¿no? Además le he hablado con algún compañero y bueno, eso que parece, ¿no? Que cuando ellos se han quedado con uno menos, ellos pues también han apretado. Nosotros a lo mejor hemos notado un poco el cansancio, ¿no? El cansancio pues que hemos corrido mucho y nos ha faltado pues a lo mejor ese punto de tranquilidad, ¿no? Para saber tomar la última decisión. Pero bueno, lo que decimos, no hemos podido marcar, no ha sido así, hemos sacado un punto que yo creo que es importante seguir sumando, y ahora voy a pensar en el Girona para ganar en casa. En la primera vuelta tuvimos la famosa...